Quienes se quejen de la lectura del proceso, yo los invito a leer El Castillo realmente. El Castillo es una de las obras más extraordinarias que Kafka pudo haber escrito. Además que cuando yo le digo a las personas que Kafka era un gran humorista, la gente me mira con un recelo inabordable, pero lo era, absolutamente. Y Kafka también demuestra que con el humorismo alcanza la libertad, absolutamente. Que también, como han dicho ustedes, no es un secreto, pues es el tema no solo de mi preocupación, es decir, cuando escribo ensayos, sino de mi preocupación cuando he escrito literatura. No solamente es de ensayos literarios, no tiene ese apellido, sino de ensayos en general, pero además es crónica, porque está hablando mucho Carl durante todas estas reseñas. Es un relato muy personal, porque Carl nos indica, a través de su experiencia viajera, a conocer todos estos sitios donde habitaron estos autores famosos, Thomas Mann, por ejemplo. Esto es una suerte de ensayo, es una suerte de crónica, pero también es una suerte de diario. De diario intelectual, y hay que verle la cara a eso. Aquí no hay certezas definitivas, pero hay una. La idea de que la necesidad de aceptar lo conflictual. El conflicto siempre es consustancial con la naturaleza humana, porque en ello habita la defensa de las ideas en un tiempo en el que nadie se atreve a distinguirse. Y esto también es una enseñanza que nos lega Carl en este libro precioso. Andrea Rondón y Carolina Guerrero abordan desde una trepidante motocicleta la ruta ensayística que Carl Crispin somete a la consideración del lector en este volumen, bajo el sello de la editorial Eclepsidra. Para Crispin, la monacal Asociación Cultural Humboldt es un espacio más que familiar. Fue su presidente y maneja con largueza la cultura germana, como lo atestiguan estas acendradas publicaciones. Hoy estoy muy contento que nuevamente podemos presentar un libro tuyo, Carlos, que se suma a los muchos que ya hemos auspiciado como Asociación Cultural Humboldt, incluyendo los de su propia historia, de la historia de la Asociación Cultural Humboldt. Y eso queda para siempre como memoria viva, no solamente de esta casa, sino también de nuestro país. Irrumpir en sus espacios con una rugiente motocicleta no es de extrañar si la misma la pilotea Franz Kafka, arriando una celebridad de pasajeros que tienen en común la pluma, el gusto y el criterio selectivo del autor. Andrea Rondón. La motocicleta de Kafka y otros ensayos. Ya el título nos está diciendo bastante, porque y otros ensayos no tiene el apellido literario. Y cuando nos habla de la motocicleta de Kafka, no nos va a hablar necesariamente de la obra literaria de Kafka, sino Kafka la persona, Kafka el hombre, y un hombre que no necesariamente conocemos, no es la vida que se nos presenta tradicionalmente. No sé ustedes, pero particularmente desde que empecé a leer Kafka, con el proceso en la universidad grande, Derecho, nos decían que Kafka, junto con la metamorfosis, era una persona casi hipocondríaca, muy nervioso, muy nervioso de las enfermedades, de las fobias, y la motocicleta nos hace ver una vida mucho más rica. La motocicleta y las mujeres, por cierto, en la vida de Kafka. Carolina Guerrero. Uno revisa el índice, cuáles son los autores, sobre todo los literatos, pero también los maestros pintores, sobre los que habla Carl, quizás con un poquito de maledicencia, diría que, bueno, ¿para qué seguir hablando de autores tan trillados como Mann, Miller, Hemingway y el propio Kafka,
archirreferidos y no hay más nada que decir. O quizás maestros de las artes plásticas como Goya, Magritte, incluso Vermeer, de quien, como dice, poco se conoce, sin embargo, está también archirreferido. Y uno diría que precisamente la exploración que hace Carr demuestra que no está todo dicho, y precisamente allí hay una demostración sobre el hecho de la libertad. Carmen Verdi Arocha. Muy contenta, tanto yo como el equipo editorial, de incorporar a Carl Crispin a nuestro catálogo. Y bueno, una vez más, gracias a la Asociación Cultural Humboldt, a su presidente, a su directora ejecutiva, porque este espacio además se ha convertido para Clepsidra como un segundo hogar. Cuando llegaba decía Astrid, nos estamos viendo muy seguido, dice, pero bienvenida a tu casa. Bueno, ya estamos constantemente haciendo los eventos que hay y que nos han acompañado en la producción, edición de este libro. Ha sido una gran apuesta de esta asociación por la literatura venezolana, porque una de las cosas que ha distinguido a este editorial es el trabajo, la promoción y difusión de nuestros autores, escritores contemporáneos. La llegada de Carl Crispin a nuestra editorial fue de inmediato, porque el ensayo no es, digamos, el ensayo no es, digamos, un género que se vea mucho en Venezuela o que se publique constantemente. Generalmente, bueno, la experiencia editorial, poesía, después que sigue narrativa y luego vendría el ensayo, ¿no? Y con este trabajo del ensayo literario que muy bien ha cultivado durante muchísimos años, creo que los lectores van a darse una buena lectura y un buen momento de encontrarse no solamente con los temas universales, sino también con el humor, con algo de crónica, con erudición, porque hay muchas citas constantemente. Entonces me parece que ha sido un gran aporte del editorial a los lectores. Este año ha sido tremendamente fructífero para mí, porque he publicado 5 libros, 3 libros de mi autoría, un libro de ensayos gastronómicos, Los cochinos voladores, ensayos de mesa y sobremesa, La motocicleta de Kafka, y otros ensayos, una biografía que me encargaron, y 2 libros en compilación que los dirigí. De modo que, y además de eso, recientemente he terminado mi 5ª novela, de la cual escucharán el año que viene, que se llama La noche del acorde. El acorde, así como el acorde de Testamiso. Pero no vamos a hablar de eso. Ya leí gran parte de este maravilloso libro. Me encantó. Y regresaron a mi memoria los tiempos cuando teníamos que leer y estudiar el proceso de Kafka en las clases de literatura en alemán. Y debo decir que para ese tiempo, o en ese tiempo, tal vez por falta de interés, no entendí mucho. Ahora sí. Puedo afirmar ahora que me encantaron también los ensayos sobre el balón y su visita a esta ciudad, sobre todo también de Thomas Mann, que es uno, por cierto, de mis escritores favoritos. Pero finalmente también ese abreboca que me dejó Carl con ese ensayo sobre Big Sur, porque yo digo, bueno, eso tengo que ir a conocer. Me puso tan de verdad ventroso que uno dice, caramba, eso debo ir a conocer. Vivian, mi esposa, anótalo en nuestra lista de to-dos, a dónde vamos a ir.
Pero sobremanera me recordé de este libro y Kafka cuando volví a estar en Praga, justamente hace un mes. Solo que esta vez Praga estaba lleno de turistas y no vi ni a una sola motocicleta. ¿Cómo cambian las cosas? Ahora, ¿cómo sería la motocicleta de Kafka entre la plaga de motos en Caracas? Tal vez también una doble versión de la realidad. Una cita del propio libro. Por eso me fascinó la invitación en Instagram con nuestra directora Gisela Benín, de la moto. Al periodista se le antoja asociar este volumen de ensayos con una curaduría del tiempo emprendida por Crispin. Menuda y retadora tarea. Yo creo que más allá de hacer una curaduría, es decir, de algún tiempo, yo a lo mejor estoy haciendo una curaduría de los autores que a mí me gustan, porque de eso se trata, es decir, de no dedicarse a la literatura ni a ensayar sobre la literatura, sobre unos temas aparentemente obligatorios que revelan alguna importancia, que establecen alguna necesidad de conocerse por algunos factores, sino porque el escritor tiene un gusto, el escritor tiene una noción de la historia de la literatura y hace curaduría alrededor de su gusto. Andrea Rondón. Son autores que, por ejemplo, siempre se ha dicho, ¿por qué no le dieron el premio Nobel a Borges? Bueno, por sus posiciones políticas, ¿no? Porque se lo vincula a la derecha, ¿no? Por ese error capital de apoyar ciertas posiciones políticas, ¿no? Pero Carlos escoge y repite algunos de estos autores también disruptivos en esta compilación, pero no solamente escritores, escoge a políticos disruptivos, escoge este no es político, pero Axel Capriles, que sale también de esa política, de esa cultura de la corrección política, por esa forma de denunciar la idiosincrasia del venezolano, y a Cayetana Álvarez de Toledo. Imagínense en dónde se está metiendo acá. Y esa forma de escoger a esos autores nos está diciendo qué aproximación tiene. Y una aproximación muy interesante, por ejemplo, cuando elabora sobre Humboldt, sí nos habla del naturalista, nos habla del expedicionario, nos habla del que recorrió Venezuela, pero nos habla también de la filosofía liberal que defendía Humboldt. Carolina Guerrero. Entonces, aquí yo veo una coherencia en todos estos ensayos aparentemente autónomos unos de los otros, a pesar de que hay una conexión con el arte, sobre todo también con la política y la psicología en otros casos, pero hay un hilo en el que uno descubre que esto solamente podía haber sido escrito en una ciudad como esta, en un momento como este. Aquí están los resquicios o esas pistas para poder invocar el derecho de ser libre, aún en la peor de las catástrofes. Y siempre la mayor rebeldía es precisamente esto: producir belleza, producir ideas, aún en medio de las sombras. Mire, yo estoy convencido de que aún y a propósito de los tiempos oscuros en que podamos vivir en cualquier parte del mundo, publicar un libro es un modo de vencer la barbarie. Y eso obviamente no requiere mayor explicación. Esto está en estos ensayos. Búsqueda de coartadas, resquicios para la emancipación a pesar de las sombras, porque no existe
dominación totalitaria que sea capaz de enjaular completamente a un individuo. Entonces, en todos lados están las grietas para la realización de lo bello, que es lo que encontramos aquí, la realización de lo bueno, que también está, y la exploración en pro de una defensa, de una afirmación constante de la libertad que no deja de retarnos, de desafiarnos. Y Carl, yo lo único que tengo que hacer es agradecerte por este libro. Muchas gracias. Carl Crispin balancea su oficio literario entre la novela, la historia y el ensayo, con extensiones en la docencia universitaria y otras tareas de responsabilidades culturales. Kafka y sus acompañantes son la síntesis de quien con precisión de cirujano establece la comprensión de los personajes escogidos, superando el protocolo biográfico con el rastro minucioso de conductas y legados que no han pasado inadvertidos para la historia, porque han sido marcados por ellos. Yo nunca pienso en el lector, nunca pienso en tener un mayor número de lectores, nunca tengo problemas de expresividad y no me preocupa si me entienden o no me entienden. Es decir, allí está lo que yo he escrito y que si la gente quiere de alguna u otra forma llegar a ello, pues tendrá que hacer de repente un esfuerzo por tratar de entender algunos temas que no son de la cotidianidad, del día a día, pero que están allí para que nosotros, los escritores, los podamos descubrir y probablemente divulgar. La faena con tintes tauromágicos culmina con un banderillazo en la arena. Siempre hay que tener algún defecto y lo descubrí aquí. Le gustan los toros. Porque me dijiste que sí, que me gustaban los toros y no lo voy a negar. Y lo voy a afirmar, absolutamente. Porque además la fiesta de los toros, yo entiendo que no les pueda gustar a los que no les gusta. Es la fiesta cultural más antigua de la humanidad. Es decir, está relatada por Platón en el Timeas y en el Critias, cuando los 12 reyes de la Atlántida se reunían en un consejo anual y escogían al más valeroso de los reyes y hacían que con un madero y con un trapo aquel rey valeroso fuese a buscar al toro más valiente de la manada, lo matara y se lo comiera la cofradía del poder, que significaba un triunfo del hombre sobre la naturaleza. Es decir, y en los toros hay una mezcla, es decir, de esa valentía, de ese antropocentrismo y naturalmente de esa belleza absoluta tan maravillosamente descrita por Federico García Lorca en la teoría general del puente. No voy a seguir en mi defensa, en mi apología, pero como me retaste, tomé el reto absolutamente para no quedarme callado.